Iglesia, bueno, esta mañana estoy con temor y temblor. La verdad que esta palabra me ha costado, pero aquí la traigo para ustedes. Yo sé que el Señor va a hablar en sus vidas, ya vi sus manos levantadas y sé que Él lo va a hacer. Así que ahí donde tú estás, quiero que por favor me ayudes a orar para que el Señor se revele en cada uno de sus corazones. Señor, gracias te damos por esta palabra que tú has traído en esta mañana. Yo me pongo como un instrumento en tus manos, Señor, como una vasija para que tú puedas usar, Señor, y que tu luz resplandezca en medio de cada corazón. Que no sea nada de mí, sino todo de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el título de esta predicación, iglesia, se llama Frustraciones secretas. En nuestras vidas cotidianas o cuando empezamos a conocer al Señor, en mi caso, por ejemplo, yo me quiero poner primero de ejemplo, yo cuando empecé a conocer al Señor escuché una prédica que me gustó muchísimo y era de Abraham. Y decían que Abraham era amigo de Dios y que todos nosotros podemos llegar a ser amigos de Dios. Esa prédica llegó a mi corazón y yo decía, wow, yo quiero ser amigo de Dios, pero tenía un propósito final sobre, o sea, final no, sino escondido dentro de mi corazón del por qué quería ser amigo de Dios. Y ese propósito se lo quiero revelar a ustedes. Quería tener prosperidad, quería ser, pues, así como Abraham, que era un hombre próspero en todo donde iba. Él abría pozos y todo se hacía bien. Donde él estaba se multiplicaba y todo eso, ¿cierto? Y creo que muchos de ustedes de pronto me pueden entender un poco. Entonces, cuando yo empecé a correr la vida cristiana, hace 8 días inclusive el pastor dijo, en esta carrera yo creía que era de velocidad. Y él dijo, no es de velocidad, es de resistencia. Entonces yo me empecé a dar cuenta que las cosas no se van a dar así como tan rápido como una veces uno quiere, ¿cierto? Pero uno que tiene que hacer, resistir. Pero a medida que uno empieza a resistir, vemos que en el camino van quedando personas rezagadas y de un momento a otro se están alejando de Dios. Y eso uno lo ve en el camino cuando uno está centrado en los caminos de Dios. Entonces quiero que allí donde tú estás pienses en algo que de pronto en tu vida te ha frustrado. En tu vida. Yo sé que muchas veces decimos, ¿cómo estás? Bien, bendecido y en victoria. Pero por dentro del corazón tienes algo allí guardado que dices, si Dios me diera esto, sería súper bendecido, sería mucho más de lo que yo puedo decir o puedo expresar. Quiero que pienses de pronto tal vez una oración que no ha sido respondida, tal vez una relación que no ha sido satisfactoria, tal vez sea una enfermedad agobiante que dice, pero ¿por qué esta enfermedad en mi vida? O sea, yo me pensé que el Señor me sanaba y no, hasta el momento no me ha sanado. Quizás en tu trabajo tú te esfuerzas, haces tus cosas bien, haces todo bien, pero aún así no ven el esfuerzo que tú haces y todos tus compañeros de trabajo están, digámoslo, ascendiendo menos tú. Entonces tú te quedas frustrado allí por eso. Quizás ayudas a otros en sacarlos, animarlos, pero dentro de ti, tú sientes que nadie a ti te ayuda o nadie te levanta a ti tus manos o tus brazos. O que también hay paradojas, cosas ilógicas. Por ejemplo, yo he visto hombres de Dios que se levantan y predican la palabra de Dios y en su casa sus hijos son rebeldes a la palabra de Dios. O hay hombres que traen sanidad a la iglesia, que oran por las personas y las personas son sanas, pero de un momento a otro vemos que esa persona se enfermó y no tiene cura. Son cosas que yo no digo, pero ¿cómo es posible que esto llegue a suceder o que pase en la vida de un hombre así? Y le está hablando una persona, le estoy hablando yo, alguien que cree que el Señor Jesucristo vino para darnos vida, como Él dice, una vida en abundancia, que cree en Dios, yo creo en Dios. Le estoy hablando como un hijo de Dios, que sabe que Dios quiere que vivamos libres de cualquier tropiezo o necesidad o circunstancias o enfermedad. Les estoy hablando desde el punto de vista de que tengo un corazón donde yo sé que Dios quiere que librarnos de la opresión, de la ansiedad, de la depresión. En esta mañana quiero hablarles con ustedes como esto. Y yo sé que esas cosas secretas que guardamos en nuestros corazones, nadie las sabe. Solamente las sabes tú y Dios. Solamente las sabes tú y Dios. Y esta mañana quiero que ustedes abran su corazón hacia Dios, no hacia mí, sino hacia Dios, que es la persona que puede venir a cubrir esa frustración que ustedes tienen en su corazón. Quiero llevar la palabra que está en Corintios, pero antes de entrar a los pasajes, aquí está el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, donde él se ha sentido también abrumado por la iglesia, porque es una iglesia que él levantó, que él fue allá a visitarlos, que él envió una primera carta, después envió una segunda carta. Es una persona que ha sido maltratada por la misma iglesia, una persona que ha sido menospreciada por la iglesia. Es una persona que está, digamos, como queriendo no perder su autoridad, quiere como no perder su autoridad ante la iglesia, y es porque han ingresado a la iglesia de los Corintios, que está ubicada, perdón, en ese tiempo en Grecia. Habían ingresado superapóstoles, dice la palabra, eran unos
digámoslo así, unas personas que habían llegado con elocuencia a hablar de la palabra de Dios, pero que realmente tal vez trataban de desviar a la iglesia a otro sentido. Entonces el apóstol Pablo aquí, en estos versículos que voy a hablar, habla unas cosas a la iglesia y él, digamos que él lo que hace es como pararse frente a la iglesia en la carta y decir el por qué él es un merecedor de tener la autoridad y el poder que Dios le ha dado. Es una de las personas que él dice y recurre, digamos, a dos parámetros por los cuales él quiere defender su apostolado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? El primer parámetro que el primer parámetro que él dice es que habla de sus sufrimientos. Entonces, si ustedes pueden leer en su casa el capítulo 11 de 2 de Corintios, él allí dice que fue latigado 5 veces y cada vez que lo latigaron fueron hasta 39 veces. Dice que le pegaron con varas 3 veces, creo. Dice que naufragó una noche y un día entero en alta mar, o sea, fue un náufrago. Dice que él sufrió persecuciones, dice que él sufrió hambre, que él sufrió frío como nunca nadie más puede imaginarlo. Dice que él fue atacado por ladrones. O sea, habla de un número de cosas que uno dice, wow, creo que nadie en este mundo habrá sufrido como sufrió este hombre. Y este hombre entonces primeramente defiende su apostolado a través de sus sufrimientos. Pero después dice, y allí es donde me quiero basar, él también defiende su apostolado por medio de la conexión que ha tenido con Dios. Ha tenido una conexión tan profunda, tan íntima con Dios, que Dios le ha revelado cosas que nadie de nosotros puede imaginar ni soñar. Y aquí entramos entonces en el texto, está en 2 Corintios, capítulo 12, vamos a leer del verso 12 en adelante. Dice así: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Están las pantallas. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que ningún humano se le ha permitido contar. Wow, entonces aquí Pablo está expresando la conexión que tuvo con Dios, esa intimidad que tuvo con Dios, que Dios lo llevó a un tercer cielo y que allí le mostró cosas, digamos, que nadie de nosotros pudiera imaginar en este momento. Ojo, como dice la palabra, ojo, lo que ojo no vio ni oído escuchó, algo así. Entonces, son cosas que Pablo está como ansioso de expresarlas, pero dice lo siguiente después, en 2 Corintios, en el verso 7. Dice así: así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. 2 veces la palabra orgulloso allí hay 2 veces orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegro de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que muchos de ustedes han leído esta palabra alguna vez en sus vidas o han escuchado algún mensaje sobre esta palabra. En esta mañana yo quiero que Dios les hable a sus corazones y quiero que estén atentos a tu palabra. Primero que quiero decirles a ustedes es que no se enfoquen en la frustración que tienen en este momento, no se enfoquen en eso. Enfóquense en Jesús, quien es nuestro restaurador de vida. Enfóquense en Él. Y en estos pasajes también encontramos algo práctico para llevar a nuestras vidas. Y es que lo mejor de Dios para nuestras vidas no se muestra ante nosotros cuando somos fuertes o cuando creemos que estamos firmes. Se muestra cuando somos débiles. Allí es donde el poder de Dios se demuestra en nuestras vidas. Algo que aquí me aclara es que Pablo tiene una relación tan fuerte que Dios lo llevó a algo tan íntimo, de mostrarle algo que yo creo que nadie de nosotros podría imaginar. Y Pablo yo creo que estaría o sea, yo creo que cuando alguien de pronto quiere hablar algo y decir algo, todo lo que le ha acontecido, pero como que algo lo calla, él dice que así mismo Dios le envió un mensajero a Satanás. Esta palabra para mí fue algo, o sea, algo que me pegó tan fuerte porque yo decía, ¿cómo Dios siendo tan bueno va a enviar algo así a un hombre de Dios? ¿Cierto? Pero entonces Dios hoy me mostró, igual que como pasó en el Antiguo Testamento con Job. Job también era un hombre bueno, era un hombre íntegro, pero Dios también permitió que Job pasaran cosas, digamos,
perturbadoras a sus vidas que llevaron a un suceso que ya algunos de ustedes han escuchado y perdió todo. Entonces, no es que Dios sea, por eso les dije al principio que yo creo en un Dios que libera, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que trae bendición, trae abundancia. Pero hay cosas que Dios es soberano y a veces permite cosas en nuestras vidas que no podemos entender ni comprender, pero esas cosas lo que nos hacen es mucho más fuertes, así como decía Pablo, porque cuando soy débil soy más fuerte. Son cosas que no puedo entender en mi corazón y hasta allí yo quiero llegar con el tema. Simplemente ese enviado de Satanás decía que le pegaba una bofetada. Era como una bofetada, decía la Reina Valera, dice así, que es una bofetada que le daba a él. Y yo creo que esa bofetada se la daba cuando él quería como expresar ese orgullo de es que yo fui, yo hice, yo no sé qué. Entonces como que cállese. Sí, eso es lo que yo creo que Dios hacía en esa parte de Pablo. O sea, como que una bofetada que uno decía, wow. Entonces después dice el versículo que dice que venía él a atormentarlo. Entonces yo decía, Señor, yo no quiero tener ningún mentor, porque este mentor lo que hacía era como que lo bajaba, pero a través de un tormento que para Pablo era algo difícil de expresar. Entonces Pablo le asignaron un enemigo que solo tenía un propósito, y es ubicarlo en el momento que él se sentía como en las nubes, lo bajaba nuevamente, o cuando él se sentía como ancho, nuevamente lo angostaba. Eso es lo que hacía este mensajero. ¿Y por qué lo hacía? Por el orgullo. Y es que el orgullo, iglesia, es una enfermedad silenciosa. El orgullo es una enfermedad que entra a nuestro corazón y no nos damos cuenta cuando está. No nos damos cuenta. Alguna vez yo escuché que alguien decía que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta, menos uno, la persona que lo tiene. Entonces, el orgullo es algo así que uno mismo no se da cuenta, pero es silencioso. Y el orgullo es el arma más letal que de pronto el enemigo puede utilizar en nuestros corazones y en nuestras vidas, y es que nos rebaja hacia lo más profundo y nos aleja de Dios, porque nos creemos que somos nosotros y no entendemos que es el poder de Dios que habita en nuestras vidas. Eso es el orgullo. Entonces, en base a esto, por eso Dios envió, digamos, este mensajero para Pablo. Y como Dios sabe que tiene un vaso que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, un vaso que ha sido utilizado por Dios para crear iglesias en diferentes sitios o lugares que nadie más o que ningún otro apóstol en ese tiempo pudiera haber hecho o ha logrado. Entonces Dios por eso lo calibra a Pablo para que su corazón no se desvíe y no se vaya hacia el orgullo y no diga que él es él, sino que él pueda entender y comprender que es el poder de Dios que habita en él. Por eso Dios envió esto en Pablo. Bueno, ¿hasta allí vamos bien, iglesia? Listo. Entonces dice que a veces no entiendo por qué estas cosas que nos molestan o estas cosas que nos irritan de pronto de alguien más o de pronto de parte mía, a mí mismo o en ustedes mismos, porque estas cosas vienen a pegarnos como decía Pablo, como una espina, como que una espina en mi costado, como que molesta. O sea, no sé si de pronto alguien ha tenido alguna etiqueta en algún pantalón o en una camisa nueva, o de pronto una piedra en el zapato, ¿cierto? También una piedra en el zapato que molesta, que uno como que quiere pero no puede. Es algo así que lo que dice Pablo allí en esta palabra. Y retomándome un poco más a lo del pueblo de Israel, en Números 33-55, cuando Dios le dio la orden a todo el pueblo que tenía que ir y conquistar las tierras y tenía que dejar todo, o sea, asolado, que no podía dejar a nadie, Dios les dijo lo siguiente: sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, a los que ellos iban a conquistar, a la tierra que ellos iban a conquistar, los que se queden serán como una astilla en sus ojos y espinas en sus costados. Es algo así, o sea, Dios les dio una orden y tenía que cumplirla. Si no la cumplían, esto es lo que se iba a suceder. Una astilla en sus ojos. No sé si alguien ha tenido de pronto algún mugrecito en el ojo, eso es fastidiosísimo. Ahora, y una espina en el costado, pues mucho más. Y después dice, los acosarán en la tierra que habitan. Entonces yo creo, Dios esta palabra la cumplió. Muchas personas, enemigos de Dios, llegaron a invadirlos y sufrieron muchísimo por esto. Entonces es algo que no lo puede dejar uno avanzar, algo que lo deja uno, esa espina que no lo deja avanzar y que uno quiere hacer muchísimas cosas por Dios, pero que tal vez Dios dice, no, un momento, no es así, no es así. Como que Dios nos frena ante esa iniciativas tal vez que nosotros tenemos como hombres y que queremos lograr muchas cosas, pero es solamente el poder de Dios quien nos lleva hacia eso. No sé cuál sea el aguijón de Pablo, yo lo estuve estudiando y digamos que hay muchos comentarios, pero ninguno me atrevo a decir que es verdadero, que sea lo otro. Lo que sí les puedo decir es que si el aguijón de la carne de Pablo no quedó allí, es porque cualquiera de nosotros se puede identificar con él.
O sea, cualquiera puede decir, tengo este aguijón en mi vida, que es mi enfermedad, tengo este aguijón en mi vida, que son mis deudas, tengo esta situación en mi corazón, qué sé yo, lo que sea que suceda. Y tú te puedes identificar con Pablo. ¿Te imaginas donde hubieran dicho, no, es que el aguijón de Pablo era, no sé, una enfermedad en su pie? Entonces, solamente los que tienen esa enfermedad en el pie se podrían ubicar con Pablo en ese momento. Pero gracias a Dios, Dios no permitió que se escribiera cuál fuera el aguijón de Pablo. Lo que sí sé es que muchas personas estudiosos de la Biblia dicen que, algunos dicen que es una aflicción física, inclusive para los estudiosos de la Biblia, en Gálatas 4:14 dice Pablo así. Otra iglesia que él creó, que también él construyó, en Gálatas 4:14. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, entonces yo cuando leí esto, o sea, la condición de Pablo era como que uno, uy, no se me acerque, o sea, aléjese de mí, por favor. Ustedes no me despreciaron, ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios, o incluso el mismo Cristo Jesús. O sea, es algo increíble. O sea, Pablo tenía algunos dicen que esa es la condición física, de pronto en su rostro. Otros dicen que tal vez cuando se encontró con el Señor Jesús yendo a Damasco, de pronto la luz que resplandeció Jesucristo, de pronto dejó sus ojos algo afectados, y por eso Ananías fue a orar por él. ¿Te acuerdas que decía que después de que oró se le cayeron sus ojos como si fueran escamas? Entonces, algunos dicen también, estudiosos dicen que tal vez es algún problema de la visión. Aunque la Biblia, como te digo, no refleja qué realmente es el aguijón, pero si dice no lo refleja es porque cualquiera de nosotros que estamos aquí podemos compararnos a él y podemos llevar este pasaje a nuestras vidas y a nuestro corazón. Pero algo que sí me deja, o sea, algo que sí me deja, digamos, perplejo, y es que él dice que le suplicó al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces le suplicó al Señor. No sé si alguno de ustedes ha entrado en una situación tan difícil que en la madrugada ustedes se han levantado y no saben más qué hacer porque no han podido dormir. Y de pronto ustedes han ido a un lugar secreto, al lugar donde ustedes están en su sala, no sé, donde ustedes puedan estudiar en el cuarto de estudio, lo que sea, y se han arrodillado ante el Señor y Señor, quítame esto, Señor, quítame esto. Y es que a veces nosotros hablamos de manera, quítame, como si fuera la solución, y yo sé que Dios lo puede hacer, por eso al principio, Dios es un Dios bueno y lo podría hacer. Pero muchas veces Dios no actúa como un ángel, como una varita mágica que ¡ping! Ya todo se quitó, ya todo está perfecto. Dios no actúa de esa forma, porque a veces es la forma más fácil que uno dice, si Dios me quitara esto, yo podría correr mucho más fácil. Si Dios me quitara esto, si yo fuera más delgado, por ejemplo, entonces yo podría conquistar naciones. Si yo fuera soltero, yo podría hacer esto y lo otro. Si yo fuera casado, cada uno pone en su condición que esté una barrera, ¿cierto? Entonces, aquí le decía al Señor, quítame esto. Y las 3 veces él recibió la misma respuesta. Es como si él se hubiera comparado con el espejo de Jesucristo. Jesucristo en Getsemaní, él también oró 3 veces. Señor, quítame, o sea, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es algo similar, o sea, algo que estaba desesperado, como que angustiado, que él quería que eso se acabara ya. Pero algo maravilloso, de pronto Dios no lo quita, pero cuando pasó con Jesucristo, después dice la palabra en Mateo, dice que Dios envió un ángel para fortalecerlo. Si tú te arrodillas ante Dios en la madrugada, en la hora que estés de desesperanza por tu frustración, Dios va a enviar algo para que tú te puedas fortalecer en Él. Porque ese es el Dios en el que hemos creído. Es el Dios poderoso. Cuando estaban pequeñas mis hijas, siempre que ellas sucedían algo, que siempre pasaba algo en sus vidas, por ejemplo, que querían subirse en algo o una escalera, siempre me decían, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Me decían 3 veces, nunca lo olvido, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Así eran mis hijas. Y en ese tiempo lo que yo hacía era correr rápidamente donde estaban ellos, yo les ayudaba. Entonces, si yo siendo malo pudiera hacer eso con mis hijas, ahora cuánto más nuestro Padre se les saca en el cielo. Cuando ustedes piden ayuda, Dios también va a venir a socorrerlos a ustedes y les va a fortalecer. Cuando ustedes tienen un momento de debilidad, hay un brazo que es más fuerte que cualquier otro brazo, que es el brazo del Señor Jesucristo. Que ese brazo nunca se cansa y tiene toda la fuerza para poderte levantar en medio de tus circunstancias difíciles. De alguna manera, Pablo aquí nos está diciendo que para poder ver el poder de Dios, no es necesario que Dios quite cosas. No es necesario que lo quite. Quítame, Señor, esto, quítame, Señor, aquello, o quítame a este, o quítame a esta. No. Aquí, para poder ver el poder de Dios o la gracia de Dios actuar en nosotros, es descubrir su gracia. Y aquí yo quiero hablar de una pareja que yo conozco desde hace muchos años, son amigos nuestros. Es una pareja que tenía cumplido sus sueños.
ya estaban a punto de pensionarse, o ya se pensionaron hoy en día, están pensionados, y de pronto en sus vidas llegó una noticia un poco traumática en sus corazones, porque tenían planeado viajes, tenían planeado si esto, lo otro, ta, ta, ta. Llegaron momentos difíciles en su corazón y el esposo de un momento a otro apareció con cáncer en los pulmones. Y fue una noticia aterradora. Gracias a Dios empezó un proceso de quimioterapias, de todo el proceso de operaciones, cirugías. Bueno, ustedes saben, los que han pasado por ese proceso saben lo doloroso que es la situación. Y yo me ponía a pensar, Dios, pero si ya ellos estaban unidos a ti, si ellos están con esto, lo otro, ¿por qué esta situación, Señor? Y yo fui a la casa de ellos, ahora con ellos y ahora por ellos también, y yo miraba, me decía, mira el almanaque nuestro, todos los días que están tachados, todos los días que están tachados, y prácticamente son todos los días, o sea, déjeme decirte, tenemos cita al médico. Entonces yo podía pensar todos los planes que ellos hicieron de pronto cuando se planearon estar pensionados los dos como pareja, ir disfrutar eso, lo otro, ahora están en una situación que uno no se imaginaba que fuera a pasar. Y es que todos los días tienen que ir al médico por citas, por terapias, por X cosas que ustedes ya conocen de todos los médicos. Entonces yo decía, yo puedo ver la gracia de Dios allí en ellos, porque ellos me hablaban que a pesar de su circunstancia tan difícil y tan monótona de la vida, porque ellos se pensaban que iban a descansar y que iban a quedar aquello y lo otro, ellos se han fortalecido más en Jesús. O sea, yo mira, esta es la gracia de Dios. Es difícil de comprender, pero quiero poner este ejemplo a ustedes y ellos me dieron permiso, porque la gracia de Jesús es lo que los fortalece a ellos. Por eso decía, 3 veces le pido a Dios que me lo quite, pero el Señor me decía 3 veces, mi gracia es todo lo que necesita, porque mi poder actúa mejor en tu debilidad. Entonces, por medio de la debilidad nuestra, por medio de nuestra debilidad, actúa el poder de Dios. Si tú te crees fuerte, si te crees capaz, si te crees, mejor dicho, que estás firme y que no vas a caer, ten cuidado, porque allí es el momento de mayor peligro para tu vida. Es el mayor peligro para nuestras vidas. Cuando nos creemos que estamos firmes, que estamos fuertes, allí es donde más rápido el enemigo y te hace caer más rápido. Pero cuando tú te sientes débil y vas a Dios, Dios te dice mi gracia. Es como si el poder de Dios viniera a habitar en medio nuestro. Es como si hiciera una casa en medio nuestro. Es algo que yo no puedo expresar, solamente yo lo he visto en personas. Y por eso quise traer este ejemplo, porque yo lo he visto. Se sienten fortalecidas en Dios. O sea, pasan pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, pero siguen fieles a Dios. Así han dejado parte de su cuerpo en ese alambrado que han pasado, ¿sí? Voy a hablar así como algo difícil, algo que se han arrastrado. Aún así dicen, sigo a Cristo. Sigo en el camino, sigo en el camino. O sea, no dejan que eso los perturbe en sus vidas y en sus corazones, sino que siguen firmes a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, que nosotros como hijos de Dios sigamos firmes en Él, a pesar de cualquier circunstancia difíciles o dolorosas que tengamos en la vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Entonces el poder de Dios solamente opera en nuestra debilidad y opera por medio de su gracia que habita en nuestros corazones. Debemos quitarnos la idea de que nosotros somos fuertes o que somos capaces de demostrar y que tenemos poder, porque es que eso es lo que el mundo nos quiere vender. El mundo siempre nos quiere vender es que tú sí puedes, tú lo puedes lograr, tú eres fuerte, tú eres valeroso, tú tienes la fortaleza que necesitas. O hay ancianos de pronto que se creen fuertes y aparecen en las redes sociales con músculos y esto, cuando en realidad de pronto no tienen la capacidad de levantar algo tan pesado como lo deben hacer, pero su apariencia es lo que el mundo nos quiere mostrar. Muéstrate así, luce así, vístete así, haz aquello o lo otro, porque si tú te muestras débil ante el mundo, por ejemplo en los negocios, vas a parecer un perdedor. Eso es lo que nos quiere mostrar el mundo. Yo quiero esta mañana cambiarles a ustedes la manera de pensar y que dejen de pensar de que entre más fuerte yo aparente ser, entonces voy a tener más éxito, porque no es así. Aquí la palabra dice que el débil, es la debilidad lo que trae el poder de Dios, no es la fortaleza nuestra, sino es la debilidad nuestra. Entonces el mundo nos ha programado para ser competentes en todo, porque si tú no eres competente en todo, estás perdido. O sea, eres un perdedor o un loser, como dicen algunos jóvenes hoy en día. Tienes que levantarte y tienes que ser fuerte y valiente, pero cuando llegamos a la vida cristiana y nos damos cuenta de que así no es, entonces como que nos golpeamos contra un muro durísimo y nos caemos. Porque en mi vida cristiana yo sé que tengo debilidades. Y yo sé que ante la debilidad yo puedo decirle a Dios, Señor, tengo esta debilidad, tengo esta frustración, tengo esta tentación, Señor, que no he vencido en mi vida. O sea, yo he querido vencerle, quiero salir de eso, pero no he vencido. Es un círculo vicioso que no puedo salir de allí.
Entonces, eso es lo que Dios nos quiere esta mañana mostrar. Pero en la vida cristiana, cuando Dios viene, Dios nos muestra algo diferente. Miremos el caso de Gedeón, por ejemplo. Gedeón, ¿qué era? Era un hombre que estaba trabajando en un trillar, estaba trabajando con sus padres, estaba trabajando en lo oculto de la casa, no estaba al aire libre como era que se hacía el trigo. Entonces se le apareció un ángel de Dios y le dijo, oh, Señor, joven valiente y esforzado, guerrero valiente y esforzado. Dijeron, ¿yo? ¿Yo? Yo no soy ese, o sea, creo que se equivocó, o sea, yo no soy ese. Pero esa es la tipo de persona que Dios está buscando. Alguien que reconoce que yo no soy, yo no. Pero Dios le dice, no, es que tú vas a liberar, tú vas a ser el caudillo que lideras mi pueblo de los madianitas. Yo. Y está en Jueces 6:15. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de menor importancia en mi familia. Aquí dejó Gedeón, porque muchos que dicen, no, es que a Gedeón le faltaba más autoestima. Sentirse alguien de verdad que, uy, si Dios me llamó valiente es porque yo soy valiente. No, él dijo la verdad. O sea, mire, yo soy el más pequeño, o sea, yo pertenezco a la familia más débil, o sea, mi familia es de menos importancia, o sea, yo no soy nadie en esta tierra de Israel, ¿quién me va a hacer caso a mí? Es lo que está diciendo allí. Pero entonces el Señor, si hubiera sido el Señor, si el Señor hubiera necesitado a alguien importante, hubiera llamado, no sé, a un Sansón tal vez, o a alguien más fuerte, ¿no? ¿Cierto? Pero aquí llamó a alguien débil, alguien que sabía que no podía lograrlo. Pero esa persona sabía que no podía lograr porque Dios sabía que con el poder de Dios sí lo podía lograr. Entonces Dios le dice, como tú eres, así vas a liderar al pueblo. Entonces él reunió a su ejército y todos fueron convocados y todos fueron. Paréntesis, cuando estas personas van a la guerra, yo no sé si ustedes han visto noticias, siempre van con la fe de que sí lo van a poder lograr y que van a decir que vamos a luchar y que Dios está con nosotros, es lo que dicen ellos. Dios está con nosotros. Cierro paréntesis. Entonces, estos hombres fueron allá esforzados y valientes y Dios le dijo, no, tú tienes un ejército, pero lo tienes muy grande. Y van a decir que fueron ellos con sus fuerzas. Entonces, dígale que quien tiene miedo y los que tengan miedo, pues que se vayan. Y levantó, ¿quiénes tienen miedo? Y más de la mitad levantaron la mano y se fueron. Se fueron todos contentos. Bueno, sí, perfecto. Y después dice Dios, aún son muchos. Y yo creo que, pero ¿cómo va? O sea, yo pensé, pero Dios, van a ir a destruir un ejército que por años han venido a ellos acosándolos y quitándoles sus ganados, sus cosechas, todo, los dejaba sin plata, o sea, los dejaba sin dinero, sin nada de comer, los dejaba en la pobreza. ¿Cómo es posible que les dejen menos gente? Entonces Dios dijo, una prueba, llévalos a beber agua. El que tome el agua con la mano y tome lamiendo su mano, esos se quedan. Los demás despídelos. El otro grupo era aquellos que se tiraban al agua y empezaron a tomar agua del mismo lago o del mismo pozo de agua. Entonces despidió. Y a veces yo ponía a pensar, Señor, pero ¿por qué esto? Entonces mira lo que dice el Señor en Jueces 7:2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienen demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que salvaron con su propia fuerza. Yo me podía pensar, ¿será que Dios de pronto siempre desea o le hace falta que alguien lo glorifique a Él? ¿Será que Dios necesita nuestra gloria para decirle, Señor, es que es tu gloria, es tu poder? ¿Será que Dios necesita nuestra gloria? Porque es que Dios está diciendo aquí que no quiere que se jacten, no quieren que se orgullezcan, que ellos son los que fueron capaces. Dios mostraba, no. Es que cuando nosotros peleamos en las vidas, somos débiles, nos damos cuenta de que el poder de Dios actúa en nosotros. Cuando el poder de Dios actúa en nosotros, tenemos como sabemos que en un futuro el poder de Dios va a actuar después. No es porque Dios se quiera llevar la gloria siempre, no. Es para que nosotros podamos entender que el poder de Dios actúa de maneras sobrenaturales, que no podemos entender ni explicar. Pero allí está el poder de Dios para aquellos que se creen y que saben que son débiles y que no pueden, que saben que lo necesitan a Él. Nuestra fortaleza es el rival ante Dios. Nuestra debilidad es aquella persona que Dios se acerca a levantarlo y a servirle. Segunda de Corintios 12:9. Este es nuestro gran, digámoslo así, como la fresa del pastel. Dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. Así que ahora, o sea, como que después del proceso de orgullo y de toda esa cuestión, ya Pablo dice, ahora, yo ahora entiendo, ahora ya comprendo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y aquí quiero ser algo sincero con ustedes, porque tal vez podemos decir, entonces yo soy débil, Señor. Entonces como soy débil, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer eso. No se trata de eso, no se trata tampoco que llevamos la palabra al extremo
Y vamos entonces a decir, soy débil, entonces me muestro así como soy débil. Porque muchos lo han hecho así. Hay muchos cristianos que han tirado todo por la borda. Porque dicen, se pegan de este versículo y dicen, así que ahora me muestro débil como soy. Y así soy yo. Y dejan todo. Se entregan al enemigo. Se entregan. Yo soy débil. Yo soy esto y soy aquello. Entonces lo que hace el enemigo es que viene y los atrapa y los envuelve y los encarcela. Pero cuando tú corres y dices, Señor, mira mi debilidad, pero yo corro a tus brazos. Corro a tus brazos, no a los brazos de que, ay, me rindo, entonces yo soy así y hago lo que yo quiera, porque yo soy así, así nací. No, se trata de que yo soy débil, sí, pero de esa debilidad, me jacto de mi debilidad, pero ante los brazos de Dios, corro ante Él. Es decir, cuando te sientas débil, que no puedes, una tentación, algo que a ti te esté causando en este momento angustia en tu corazón, corre a los brazos de Dios. Es lo que tienes que hacer, pero no corras a los brazos de la persona del enemigo. Me siento débil, entonces tiro todo por la borda. Ya no vuelvo a hacer más a la iglesia, ya no vuelvo a orar, ya para querer la palabra de Dios. Si Dios no escucha, Dios no responde, Dios me tiene aquí tirado, se me olvidó de mí. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te fortalezcas en Él. Por eso tienes que correr a los brazos de Dios. Y yo no pretendo aquí pararme con ustedes y decir es que yo ya lo logré, soy perfecto. No, yo también tengo debilidades. El apóstol Pablo, un apóstol, él aquí se mostró como débil ante la iglesia. Y tal vez decían, no, si ven, este es débil. Inclusive, si ustedes leen el capítulo 10, decían que en las cartas que él hacía eran poderosas. Pero cuando lo veían a él, decían, ¿este es el que predica? No. Y eso me trae a mí como un poquito de, ay, bueno, si Pablo le pasó eso, a mí también me puede pasar eso. O sea, también puedo estar tranquilo con ustedes. Pablo, o anteriormente llamado Saulo, era un rabino que se sentaba a los pies de Gamaliel. Era un hombre importante, un hombre de dinero, un hombre que donde que llegaba, ¿qué quiere? Cartas, soldados, carros, lo que usted desee. Lo que usted desee, Saulo, lo que usted desee. Y era un hombre importante. Y mire Pablo cómo termina diciendo aquí después de esto. En 2 Corintios 11, 32, 33. Dice así. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. El hombre que tenía las ínfulas de importante, de valeroso, de valiente, tuvieron que bajarlo por un canasto, por un muro, para poder huir de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo, te voy a enseñar que tienes que aprender a sufrir por este evangelio. Y Pablo tomó eso como una arma. Y eso es lo que lo fortalece a Pablo hoy en día. Y mi oración para ustedes, iglesia, porque yo sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, yo soy débil y eso, pero yo quiero esta mañana que dejes de pedirle a Dios, dame, quítame, ponme esto, aquello. Y quiero que mire este versículo porque ese versículo es que yo quiero que ustedes se vayan. Si todo lo demás no lo pusieron atención, no importa. A este versículo tiene que poner atención porque este versículo quiero que lo tramiten ustedes todos los días, lo estudien, lo aprendan y sea su oración diaria en su diario vivir. Sea su oración. Está en Colosenses. Aquí está también Pablo hablando de la iglesia de Colosenses. Les dice así, Colosenses 1, del 9 al 11. Le pedimos a Dios que les dé el pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirá toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pido que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y perseverancia que necesitan. ¡Wow! ¡Qué clase de oración!, ¿cierto? Dios, esta oración, lo que dice aquí es que Dios les dé conocimiento pleno de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Que les dé sabiduría para que puedan comprender en la manera que ustedes deben vivir ante Dios, de cómo deben mostrarse ante Dios. Pero primero decía así, pero tienen que mostrarse ante Dios agradándole a Él, a Él. Eso quiere decir que si ustedes le agradan a Él, van a dar fruto. Y ese fruto va a producir más conocimiento de Dios. Y ese conocimiento lo va a llenar a ustedes del poder de Dios en ustedes. Y lo que eran débiles se van a sentir fuertes. ¿Y sabes qué es lo que es al final? Perseverarán con paciencia en toda situación. Wow, iglesia.
Allí donde tú estás, quiero que inclines tu rostro. Si te quieres arrodillar, también lo puedes hacer. Estamos en la casa de Dios, estamos en la casa del Padre. Le puedes decir cuáles son tus debilidades a Él. ¿Por qué no? Él ya las conoce. Él está esperando que tú allí donde estés, tú le digas, Señor, mira, esta es mi debilidad, Señor. No puedo más con esta tentación, no puedo más con esta angustia, con esta enfermedad, con esta dolencia, con esto que me tengo que hacer, con mi familia, con mi hijo, qué sé yo, Señor. Ustedes saben en su corazón qué es lo que a ustedes los deja, como que no los deja caminar, o como que lo que los detiene, o como lo que los deja pensando, ¿será que Dios existe? Aquí podemos salir muchas veces de la iglesia, salir contentos en este momento, llegar a la casa angustiados y deprimidos, diciendo, ¿será que Dios sí puede hacerlo? ¿Será que Dios sí puede lograr lo que yo quiero hacer en mi corazón, lo que yo quiero para mi vida, para mi familia? ¿Será que Dios sí puede? Claro que Dios puede. Claro que Él lo puede hacer y lo quiere hacer. Pero eso te va a fortalecer a ti cada día más. Cada día más te va a fortalecer. Porque tenemos un Dios que nos fortalece en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras quejas. Él está allí para nosotros. Así como el ángel vino ante Jesús cuando Jesús estaba angustiado, estaba desesperado en Getsemaní, porque iba a tener un momento doloroso en su vida y él lo sabía. Pero allí vino el ángel y lo fortaleció. Así esta mañana oro para que ustedes, para que el Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros venga a sus vidas y los fortalezca, los llene más y más de Él, y que ustedes puedan comprender y entender la compasión de Jesús en sus vidas, y que puedan salir allí al mundo a reflejar esa luz de Dios en sus vidas, porque hay que romper, así como hizo Gedeón, rompió la vasija, y después de que rompió esa vasija, adivine qué pasó, las antorchas alumbraron. Cuando tú rompes tu vida delante de Dios, la luz de Dios alumbra en sus vidas, en sus corazones, y eso es la fortaleza de Dios en sus mentes y en sus corazones y en sus vidas. Que la luz de Dios brille en cada uno de ustedes y que Dios le conceda la sabiduría para que puedan entender y comprender la voluntad de Él. Gracias, Señor, te damos por toda tu misericordia y toda tu bondad. Sí, aleluya. Solo en Él está el poder. En Jesucristo, en nuestro Salvador. Ahí donde estás, por un instante, Dios ha traído una palabra hermosa hoy de revelación. ¿Sabes? Simplemente hoy te vas a rendir a Jesús. Te rindes a sus pies y le dices a Dios: aquí estoy, Señor, débil. Si tú has venido, ¿sabe? Esto que a veces creemos que yo lo puedo, que es mi fortaleza, que es mi sabiduría, que es lo que poseo, que son títulos, pero hoy te rindes y le dices: Señor, soy realmente débil y soy fuerte, es en ti, Señor. Tú eres mi fortaleza, y que hoy te rindas y le digas: Señor, gracias, porque Señor, gracias porque, Señor, hay momentos en que siento que no hay respuestas a mis peticiones, pero Señor, a veces tú lo permites, Dios, para que permanezca con mis pies sobre la tierra, para que pueda entender que tú eres el poderoso, que tú eres el grande, y Señor, tú siempre estás obrando a nuestro favor. Derrama tu corazón delante del Señor. Derrama tu corazón. Dile a Dios, dile al Señor: ahí me rindo a tus pies. Ahora entiendo, Señor, que tengo es tu gracia, que tengo es tu favor, y que en mi debilidad tú te glorificas, que en mi debilidad, Señor, tú te fortaleces. Aquí estoy, Dios. Pero esta debilidad no es para que simplemente tú hoy digas: entonces no debo cambiar. No, porque en la debilidad, cuando nos mostramos delante del Señor, es en la fortaleza de Dios. Pero Dios te va llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Levanta esas manos y adora a Jesús.
exalta su nombre y vamos a alabar a ese Dios bueno, a ese Dios vivo. Y dile: sí, Dios. Palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te